Bueno, vamos a dar inicio entonces a la primera ponencia que va a ser realizada por la doctora Ana Isabel Molina. Ella es ingeniera técnica en informática de sistemas en el año 98, ingeniera informática en el año 2002, doctora en ingeniería informática por la Universidad de Castilla-La Mancha en el 2007 y graduada en psicología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en el 2019. Actualmente es profesora titular en la Escuela Superior de Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, donde lleva 20 años impartiendo asignaturas de interacción persona-ordenador. Sus principales líneas de investigación se centran en el ámbito de interacción humano-computador, HCI, informática educativa y la aplicación de técnicas de ingeniería de software al desarrollo de sistemas colaborativos e interactivos, así como la aplicación de técnicas de seguimiento ocular para la evaluación de sistemas, materiales docentes y notaciones. En el ámbito de dichas líneas de investigación ha dirigido 4 tesis doctorales y dirige actualmente 2 más. Su producción científica ha dado lugar a más de 150 publicaciones en congresos, capítulos de libros y artículos en revistas, 35 de ellas indexadas en ISI, JCR, y desde el 2002 ha participado de forma continuada en proyectos de investigación y transferencia, obtenidos en convocatorias competitivas de carácter internacional, nacional y regional, habiendo sido investigadora principal en 4 proyectos de investigación y 4 de innovación docente. A nivel de gestión, actualmente es responsable del equipamiento de eye tracking del Laboratorio de Usabilidad de la Universidad de Castilla-La Mancha, vocal experta en la cátedra telefónica, sistemas avanzados de interacción para la educación digital y adjunta a la coordinadora del programa de doctorado en tecnologías informática avanzadas de la Universidad de Castilla-La Mancha. Bienvenida, doctora Ana Isabel Molina. Es un placer tenerla presente el día de hoy y, bueno, puede dar inicio a la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Freddy, por la presentación, y también quería agradecer a la red HCI Collab por darme la oportunidad de participar en este ciclo de webinars. Bueno, voy a compartir primero la presentación, espero que se vea bien. Bueno, y el título de mi presentación es Introducción a la técnica de eye tracking, algunas aplicaciones y casos de estudio en la UCLM. Tanto mi compañero Miguel Ángel Redondo como yo somos miembros del grupo de investigación Chico de la Universidad de Castilla-La Mancha en España, y este grupo aborda principalmente o trabaja en 2 líneas de investigación principales, que son la interacción persona-ordenador y la informática educativa. Esta ponencia se encuadraría en la línea de investigación, evaluación de sistemas interactivos, para lo cual contamos con la infraestructura de un laboratorio de usabilidad adscrito a nuestro laboratorio de investigación y, bueno, cuyos detalles luego comentará mi compañero Miguel Ángel. Bueno, a la hora de enfocar esta charla, podría haberlo hecho de distintas maneras. Nosotros tenemos una experiencia en el grupo Chico de aproximadamente 10 años utilizando la técnica de eye tracking, y, bueno, todos nuestros estudios están disponibles en la URL que está en la diapositiva. Pero podría haber seleccionado alguno de estos trabajos y entrar en detalles sobre el diseño de los experimentos y lo que obtuvimos en cada uno de ellos, pero la mayoría de ellos han sido presentados en distintos foros internacionales, nacionales, y también en algunas, con lo cual están disponibles en las actas de dichos congresos y en revistas, con lo cual preferí enfocar este seminario más como una introducción dirigida a aquellas personas que han oído, investigadores que han oído hablar de la técnica de eye tracking y se plantean utilizarla quizás en sus trabajos, pero quieren entender mejor en qué consiste, qué les ofrece esta técnica frente a otros métodos de evaluación, principalmente de la usabilidad clásico, es decir, cuál es el valor añadido que les aporta utilizar este rastreo ocular, qué es lo que se obtiene en una sesión de eye tracking y lo más importante desde mi punto de vista, cómo se interpreta la información que se obtiene, y, bueno, finalmente algunas recomendaciones basadas en nuestra propia experiencia y, bueno, pararme a comentar cuáles son los problemas principales que se generan cuando tratamos de aplicar esta técnica en nuestras experiencias de evaluación. Bueno, quiero comenzar definiendo lo que es el eye tracking. Es una técnica no invasiva que permite monitorear, es decir, registrar dónde está mirando el usuario en cada momento. De manera que, dado un estímulo visual de distintos tipos, pues una imagen, un vídeo, una interfaz gráfica, una página web, nos permite responder a cuestiones de investigación del tipo dónde miran los usuarios, en qué orden exploran la información que se visualiza en pantalla,
qué les distrae, a qué atienden y en qué ignoran, en qué orden están analizando la información, qué información les resulta más difícil entender y cuánto les cuesta localizar, por ejemplo, en una página web, si tienen que localizar un enlace, cuánto les cuesta localizarlo y reconocer ese enlace como elemento con el cual tienen que interaccionar. Es decir, nos permitiría dar respuesta desde un punto de vista fisiológico a algunas de estas cuestiones. ¿En qué se basa esta técnica? Bueno, se basa en la idea de que nosotros atendemos aquello a lo que estamos mirando, es decir, que existe un vínculo entre nuestro comportamiento de exploración visual y la actividad cognitiva subyacente, con lo cual podemos obtener evidencias, como digo, fisiológicas, objetivas, sobre la comprensión, los fenómenos de comprensión de la información visual, sobre la carga cognitiva que nos impone y fenómenos relacionados con la atención que prestamos a determinadas partes del estímulo que estamos visualizando. Cuando pensamos en eye tracking, casi siempre estamos pensando en evaluación de la usabilidad web. De hecho, se ha aplicado esta técnica pues, para añadir evidencias objetivas sobre patrones bien conocidos de escaneo visual de las páginas web, como es el patrón F, el patrón Z, o fenómenos como la ceguera al banner, según la cual, en teoría, ignoramos de forma preconsciente todo aquello que en una página web tenga apariencia de publicidad. De hecho, se ha explotado tanto el uso de esta técnica para la evaluación de la usabilidad web, que incluso hay un libro de referencia ya antiguo, desde el año 2009, de Jakob Nielsen, que aborda esta problemática y presenta un gran número de estudios de evaluación de este tipo de aplicaciones en particular. También es una técnica que se ha explotado mucho y ahora mismo está muy en actualidad o en boga para temas relacionados con publicidad y marketing. Todo el tema que tiene que ver con el neuromarketing, principalmente como recurso para poder reorientar o conocer cómo reorientar el interés del usuario, por ejemplo, ante un determinado cartel de publicidad. También se pueden hacer evaluaciones no necesariamente en el contexto de laboratorio, sino fuera de él. Por ejemplo, esto es una experiencia que, bueno, la presentaron en un congreso al que yo asistí, me pareció especialmente interesante, que hace uso de una modalidad de eye tracking vestible, es decir, alojado en la gafa, y que tiene que ver con la conducción segura. Fenómenos como la detección de la fatiga, las distracciones al volante, cómo atendemos e ignoramos las señales de tráfico, fenómenos relacionados con la intención visual en este contexto específico, y bueno, cómo es nuestro comportamiento a la hora de visualizar una ruta, siendo esta conocida o no conocida, ¿no? Esto es otro uso transversal del uso del eye tracker, alejado, digamos, que del típico o el cual nosotros conocemos mejor, que es el de la evaluación de la usabilidad. De todas maneras, relacionado con estos usos transversales, mi compañero Miguel Ángel, en el segundo webinar, va a mostrar otros usos que podemos hacer de este dispositivo, del eye tracker y de esta técnica. ¿Qué necesito para aplicarlo? Bueno, pues evidentemente un equipamiento especial. Hay modalidad para hacer estudios en soporte de dispositivos de escritorio, incluso para cajeros automáticos. También venden stands para poder realizar evaluaciones de dispositivos móviles o tabletas. Y luego está la modalidad, como decía hace un momento, vestible, es decir, el tracking alojado en la gafa. ¿Qué aporta esta técnica frente a las técnicas de evaluación de la usabilidad principalmente clásicas, como pueden ser los cuestionarios, las entrevistas o técnicas como Thinking Aloud? Pues lo que me aporta es que es una medida objetiva, que puede complementar todas estas medidas subjetivas que he comentado y que me permite chequear las respuestas de los usuarios. Es decir, las respuestas que ellos emiten pueden estar sujetas a determinados sesgos o al llamado fenómeno de la deseabilidad social, es decir, que el usuario responda a aquello que se espera o lo políticamente correcto, por decirlo de alguna manera. Y esta técnica lo que hace es monitorear dónde mira el usuario y, por tanto, podemos obtener evidencias objetivas, fisiológicas, como he comentado antes, sobre cuál es el comportamiento que está teniendo a la hora de interaccionar con un determinado estímulo visual en general o interfaz gráfica de usuario, que es lo que nos interesa a nosotros como investigadores en HCI. ¿Qué es lo que obtengo en una sesión de eye tracking? Bueno, pues obtengo un gran número de mucha información, pero quizás la medida más interesante son las llamadas fijaciones. En el vídeo de la izquierda de la diapositiva se puede ver esos puntitos rojos que van creciendo, esos son las fijaciones, son momentos o instantes de estabilización de la mirada. Y nos puede interesar conocer cuántas de ellas, es decir, hacer recuentos de estas fijaciones o su duración. A partir de estos puntitos que generan un grafo,
podemos obtener el llamado ScanPath o ruta de escaneo que tenemos en la parte central de la diapositiva, que da información de orden, es decir, en qué orden se está explorando el estímulo visual. E incluso de complejidad. Si un grafo en un ScanPath es demasiado denso, nos está dando idea de que el usuario está un poco perdido a la hora de localizar, por ejemplo, pues un determinado enlace o un determinado componente de la interfaz gráfica. Y luego a la derecha tenemos otras dos representaciones, que son los mapas de calor y el mapa de opacidad, que se pueden considerar unos opuestos del otro y que básicamente en una gradación, en el caso de los mapas de calor de rojo a verde, nos indican los puntos de mayor atención del usuario, porque el usuario ha mirado más veces o durante más tiempo. Más podemos generar mapas de calor para un usuario o para un conjunto de ellos. Y por su parte, el mapa de opacidad, que como decía es como el inverso, pues nos permite a un primer vistazo ver cuáles son las zonas que han sido visualmente ignoradas por el usuario. Sí es verdad que estas últimas técnicas, aunque se entienden muy bien, aportan poco a nivel de entrar a conocer cuál ha sido el comportamiento del usuario, siendo más útil pues, la técnica de la ruta de escaneo, o mejor aún, bajar el nivel y utilizar o tratar de interpretar ciertas métricas. La mayoría de métricas obtienen un gran número. Yo en esta diapositiva he hecho un resumen de aquellas que nosotros hemos utilizado en nuestras investigaciones. Entonces están basadas, la mayoría de ellas, como decía hace un momento, en recuentos o en tiempo de duración de las fijaciones. Y lo que tengo que hacer cuando tengo un estímulo visual, que puede ser una captura de pantalla de una página web o una interfaz gráfica, es definir las llamadas áreas de interés. Es decir, zonas de ese estímulo de las que me interesa calcular las métricas. Y estas métricas me permiten inferir aspectos relacionados con la atención del usuario, el interés que tiene por una determinada área de interés, una determinada AOI. Así, aquellas áreas de interés en las que el usuario ha generado un mayor número de fijaciones o la ha estado inspeccionando visualmente durante una mayor cantidad de tiempo, quiere decir que ha capturado su atención o le ha resultado una parte de la interfaz útil para realizar su tarea de interacción. Otras medidas son, por ejemplo, de procesamiento cognitivo, de carga cognitiva. Estos puntitos rojos, las fijaciones, cuando crecen, cuando son más grandes, pueden dar a entender, o bueno, se infiere que lo que se está produciendo es que el usuario está tratando de entender la información que está visualizando, entonces necesita entenderla y, por tanto, fija más su atención. Es decir, el diámetro de esos circulitos es un indicativo de carga cognitiva. Entonces, cuanto más chiquititos sean, quiere decir que ha tenido menos problemas a la hora de interpretar la información y cuanto más grande, pues les ha resultado más complejo. Y luego están las medidas de localización y de reconocimiento. La de localización tiene que ver, la manera que tenemos de medir cuánto tarda el usuario en localizar un determinado objetivo dentro de una interfaz gráfica, un enlace, un determinado componente, se puede medir mediante el número de fijaciones que se genera antes de generar la primera fijación en esa área de interés, en ese objetivo, o el tiempo que tarda en llegar a él. Y luego están las medidas de reconocimiento. Una cosa es localizar el objetivo y otra cosa es reconocerlo. Es decir, una vez que más o menos tienes localizado el sitio donde quieres pinchar, con el que quieres interaccionar, necesitas asegurarte y por tanto lo revisitas, un número de veces. Entonces hay métricas específicas que nos proporciona el Lane-Tracker para medir lo que sería primero la localización y luego el reconocimiento del objetivo. Nosotros hemos utilizado estas métricas en distintos estudios en los últimos 10 años y voy a presentar algunos de ellos. Por ejemplo, el que muestro ahora mismo en pantalla es una prueba de evaluación en la que nosotros lo que queríamos chequear era la utilidad de distintos elementos de la interfaz gráfica de un sistema llamado College, que es un sistema para la programación colaborativa síncrona distribuida. Entonces, lo que queríamos saber era de todos esos elementos que están marcados en la diapositiva, pues herramientas de comunicación como el chat, de coordinación como el panel de turnos o elementos de awareness como los semáforos, la barra multi-scroll. Queríamos saber cómo de útiles les resultaba a los usuarios durante una tarea de programación en grupo, es decir, cuánto atendían a esos elementos de la interfaz o si por el contrario lo ignoraban. Por tanto, de esa familia, ese gráfico que mostraba antes de métricas, seleccionábamos la que tenía que ver con el interés o la atención. En cierta medida es una medida de utilidad de determinadas partes de la interfaz gráfica. Entonces, como resultado de este análisis, hicimos un primer estudio piloto con un número reducido de usuarios, luego hicimos una réplica con un número ya mucho mayor de estudiantes de ingeniería informática, en torno a 80, y así pudimos inferir o pudimos conocer cuáles eran los elementos de la interfaz que les resultaban más útiles, como eran, por ejemplo, el panel de sesión, o los que podrían ser de menos
despertar menos su interés o ser menos visitados desde el punto de vista de la exploración visual, como podía ser, por ejemplo, la línea que estaba siendo actualmente editada. Este trabajo se presentó en un congreso, además se obtuvo el premio Jesús Loret en el Congreso de Interacción 2014 y bueno, está publicado en un artículo de revista con la referencia que pongo en la diapositiva por si se quieren consultar detalles sobre el diseño del experimento, los resultados que se obtuvieron, etc. En este otro trabajo, en esta otra experiencia, lo que intentábamos era comparar dos notaciones gráficas. Una de las líneas que tenemos en el grupo chico es el diseño de sistemas interactivos y colaborativos basados en modelos, ¿vale? Notaciones gráficas. Entonces, en este caso, lo que hacíamos era comparar una notación CIAM, que permite modelar este tipo de sistemas colaborativos, y que permite especificar tareas, roles que forman parte o que trabajan, que están asociados a dichas tareas, notificaciones, paso de información, etcétera. Esta técnica fue propuesta desde el propio grupo chico, de hecho forma parte de mi tesis doctoral y la queríamos comparar con una notación mucho más conocida en el ámbito del HCI como es Concurtastril, la notación CTT propuesta por Fabio Paterno, que también tiene la posibilidad de especificar procedimientos colaborativos, es decir, también asociar tareas con roles y otro tipo de tareas cooperativas. Entonces lo que hacíamos era en un diseño AB, a la mitad de nuestros estudiantes se les presentaba el modelo notación CIAM y a la otra mitad en notación CTT. Y se les hacía preguntas relacionadas con lo que estaban representado en esos diagramas. Es decir, que tuvieran que dar respuesta a qué roles intervienen en qué tarea o entre qué tareas se produce un proceso de notificación o de paso de información. La pregunta era la misma y unos lo hacían con distintas modalidades, con distintas notaciones. Lo que queríamos medir aquí era qué notación les resultaba más difícil de entender, cuáles les imponían más o menos carga cognitiva, y eso lo podíamos obtener mediante la medida de duración media de las fijaciones que antes comentaba, y cuánto les costaba en una u otra versión localizar la respuesta a la pregunta que les planteábamos y reconocer la respuesta. Entonces hicimos este estudio, este trabajo, y bueno, pudimos contrastar que había aspectos para los que ganaba, entre comillas, CIAM, es decir, era mejor entendida la notación CIAM, y otras en las que CTT les resultaba una notación más ágil a la hora de responder. Entonces, bueno, todo el estudio completo, el diseño, las distintas tareas y los resultados que obtuvimos también están publicados en un artículo de una revista, en Science of Computing Programming, con lo cual cualquier detalle específico sobre cómo se diseñó y los resultados que se obtuvieron, pues se pueden consultar ahí. Estos dos trabajos anteriores, el de College y el de las notaciones, en ellos participaron o tuvimos como sujetos experimentales alumnos de ingeniería informática, es decir, adultos, pero también hemos hecho experiencias con niños. Entonces, este es un tercer trabajo, una tercera experiencia que hicimos. Bueno, en realidad fue una familia de experimentos en la que intervenían o participaron niños de 6 y 9 años, y lo que intentábamos contrastar aquí, o lo que intentábamos chequear o testear, era la aplicación de los principios de aprendizaje multimedia de Mayer. Estos principios son algo así como unas guidelines o buenas prácticas para diseñar materiales educativos, algo parecido a lo que serían las leyes de Gestalt, que nos suena mucho más en el área del HCI, pero para el diseño de este tipo de contenidos educativos. Entonces, bueno, da pautas relacionadas con el color, con la inclusión o no de elementos distractores en las presentaciones, colocación o proximidad de los elementos que deben ser enseñados. Entonces, lo que hacíamos en esta experiencia es creábamos dos versiones de los mismos materiales educativos para la enseñanza de las matemáticas en educación primaria, es decir, niños de 6 y 9 años, y en una de las versiones aplicábamos el principio de Mayer y en otra no. Y las comparábamos, aplicábamos varios principios. Entonces, ¿qué es lo que medimos aquí con el eye tracker? Primero, el tiempo que tardaban en estudiar los materiales, que eso ya te lo registra el propio dispositivo y bueno, también es una medida interesante. Luego, medidas de atención o de interés, sobre todo en los principios que tenía que ver con la inclusión de los distractores. Es decir, veíamos si los niños se despistaban y atendían a esos distractores que se habían incluido en la presentación intencionadamente. Medidas de procesamiento cognitivo, cuál de las dos versiones les resultaba más fácil de comprender. Y luego medidas de localización de la respuesta. Es decir, había algunas de estas experiencias en las que lo que interesaba es que contestaran o localizaran la respuesta a una pregunta. Entonces, también utilizábamos ese tipo de métricas. Bueno, hicimos estas experiencias donde participaron 47 niños de 6 años, 42 de 9,
Y bueno, también lo publicamos en distintos sitios, en algunos congresos, revistas, y bueno, cito esta porque es la más actual, la publicación más actual relacionada con esta familia de experimentos, y además está recibiendo un número creciente de citas, o sea que se ve que es un tema que interesa. Creo que por el colectivo con el que estábamos trabajando, que eran niños, ¿no? Entonces los materiales educativos dirigidos a niños despiertan bastante interés. También fue objeto de una tesis doctoral, este trabajo que se presentó en el Departamento de Pedagogía, un trabajo en codirección entre los departamentos de informática al que yo pertenezco y el Departamento de Pedagogía. Y va en la línea de la informática educativa, donde también trabajamos, en la que también trabajamos en el grupo chico. Y luego, bueno, este último trabajo lo presento en último lugar, pero fue el primero que nosotros hicimos en el que nos atrevimos a hacer una experiencia un poquito más seria. Esto fue en el 2012, casi recién adquirido el dispositivo de iTracker, y empezamos a hacer pruebas con él. Y este fue el primer trabajo que ya presentamos a un congreso y publicamos, y fue nuestra primera toma de contacto. Entonces, lo que hacíamos en esta experiencia era comparar el soporte en escritorio frente a dispositivos móviles para estudiar materiales educativos. Participaron alumnos de ingeniería informática, por eso el contenido que tenían que estudiar es el modelo de proceso de Scrum. Y bueno, eran nuestras primeras experiencias, entonces aquí hacíamos uso de los heatmaps, es decir, los mapas de calor, las rutas de escaneo, hacíamos un poco análisis a grosso modo, y luego sí que veíamos, analizamos otras medidas como el procesamiento cognitivo, es decir, cuál de las dos versiones les imponía más carga o les resultaba más difícil entender el contenido. Este es el diseño del experimento, y quiero resaltar de esta experiencia, y lo hicimos en este trabajo del 2012, lo hemos seguido haciendo en estos 10 años en todos nuestros experimentos. Siempre incluimos medidas objetivas, es decir, las que nos proporciona el dispositivo de iTracker, pero siempre combinando con medidas subjetivas. Es decir, cuestionarios sobre carga cognitiva, sobre intención de uso, sobre facilidad de uso, sobre satisfacción. Siempre intentamos obtener las medidas de los dos tipos y correlacionarlas, es decir, ver si realmente van en la misma dirección o hay algún tipo de ambigüedad o no alineamiento entre las respuestas. Bueno, aquí algunos vídeos de los registros que hicimos, y también este trabajo lo publicamos en una revista, en Computers in Human Behavior, y bueno, se puede consultar los detalles de esta experiencia también en esa publicación. Y bueno, una vez presentados estos trabajos, lo que sí quería en este último bloque de la presentación es comentar nuestras lecciones aprendidas o cuáles son los retos o problemas que cualquier investigador que quiera incorporar esta técnica en sus trabajos debe tener en cuenta. Y estos problemas o estos elementos en los que se tiene que detener un poco más están relacionados con la técnica o con las propias características de la técnica y el equipamiento necesario, con el control de las condiciones ambientales durante la experiencia, con los participantes y con la naturaleza del estímulo visual que quiere analizar, ¿no? O con el que se enfrenta al usuario. Entonces, el primer problema que nos podemos encontrar es que es un equipamiento costoso, ¿vale? Entonces, hay que hacer una inversión y bueno, pues, dependiendo de que sea una modalidad más o menos ágil o portable, pues el coste será mayor. En segundo lugar, pues como cualquier experimento debemos seleccionar bien nuestras hipótesis de investigación, pero aquí además deberemos elegir las métricas y las áreas de interés. Hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir las métricas, porque puede haber métricas que inicialmente puedan parecernos interesantes, como puede ser la dilatación pupilar, que es una medida de carga cognitiva también. Se supone que cuando algo nos cuesta entenderlo, nuestra pupila se dilata, pero que puede estar condicionada o su comportamiento a otras condiciones, como puede ser el propio estado emocional del usuario, la fatiga, las condiciones de luz ambiental. Además, cada uno de nosotros tiene un tamaño de la pupila base diferente, con lo cual, más que tamaños absolutos, desde luego lo que hay que medir son fluctuaciones en la dilatación pupilar. Entonces, aunque parece una medida atractiva, hay que saber luego interpretar qué es lo que nos está diciendo, y sobre todo hay que controlar mucho las condiciones para que podamos utilizarla. Entonces, nosotros, por ejemplo, es una métrica que no utilizamos, a pesar de que el iTracker la captura y la registra, nos resulta un poco complicado poder interpretarla de manera correcta. A la izquierda de la diapositiva pongo el libro que, desde mi punto de vista, cualquiera que se quiera enfrentar a hacer experimentos con iTracker debería consultar, porque es una muy buena guía sobre cómo diseñar experimentos, qué métricas utilizar y cómo interpretarlas. Entonces, es un libro de 2013, tiene su tiempo, hay muchos más libros de iTracker, pero desde mi punto de vista es el más recomendable para adentrarse en esta
en esta temática. Otro de los temas que hay que tener bien claro y que va a condicionar la dificultad, sobre todo a la hora de analizar los datos que obtenemos, es la naturaleza del estímulo visual. No es lo mismo hacer un análisis de eye tracker con una imagen estática, donde todos los usuarios ven lo mismo y es muy fácil definir las AOI y obtener las métricas, a la opción B, es decir, un vídeo en el que voy a tener que segmentar y ver en qué determinado frame dónde están mirando los usuarios para poder hacer comparativas. La ventaja del vídeo es que sé que todos los usuarios en el mismo instante de tiempo están viendo lo mismo en pantalla. Pero luego tengo la opción C, que es el análisis de la usabilidad pues, de una página web, una interfaz gráfica de usuario, donde cada usuario interacciona en momentos diferentes o hace scroll en instantes distintos o despliega menús o aparece en ventanas de diálogos en momentos diferentes, lo cual implica que tenemos que hacer un análisis casi uno por uno de los registros que hemos hecho para cada uno de los usuarios, lo cual complica enormemente el análisis de los resultados y el poder extraer conclusiones. Hay que tener en cuenta que es una técnica costosa en tiempo, que tenemos que planificar y citar a nuestros participantes, que tenemos que medir pues, separación de la pantalla, altura, utilizar, por ejemplo, una silla regulable en altura, ángulos, las condiciones de luminosidad, hay que evitar los halógenos, no es lo mismo hacer las pruebas en determinados momentos del día donde entre más o menos luz por la ventana o incida o haya reflejos de distinta manera. Es decir, todas estas condiciones ambientales, sobre todo relacionadas con lo que es la luminosidad, hay que tenerlas presentes. No todos los usuarios son traqueables, es decir, cuando queremos hacer la calibración nos vamos a encontrar que hay usuarios que directamente no pasan el filtro, pues porque tengan los párpados caídos, el iris muy oscuro, utilizan lentes de contacto, pestañas muy largas, gafas antirreflejantes, es decir, va a haber distintos factores que van a hacer que determinados usuarios no vayan a ser traqueables. Y aunque algunos lo sean y pasan la calibración, puede que luego la calidad de los registros no tenga un porcentaje de precisión suficiente, con lo cual perdemos también ahí muestra. Normalmente perdemos entre un 15 y un 20%, con lo cual siempre recomendamos reclutar usuarios de más porque sabemos que vamos a perder en el camino a varios participantes. Y luego, si todo ha salido bien, todo lo hemos controlado y hemos hecho las pruebas, toca la última fase, que es analizar los resultados. Entonces, hay que ser consciente de la complejidad, de la cantidad de datos que vamos a obtener, que pueden ser de dos tipos. Puedo obtener datos de bajo nivel, donde en cada timestamp yo sé dónde está el ojo situado, la fijación, y puedo aplicar pues, técnicas, pues, por ejemplo, para detectar patrones de escaneo. O bien podemos contar con un software, en nuestro caso nosotros tenemos un modelo de eye tracker de la marca Tobii y incluye un software que se llama Tobii Studio que ya nos proporciona las métricas que mostraba en la diapositiva anterior, con lo cual podemos hacer un análisis de más alto nivel y mucho más rápido, por decirlo de alguna manera. Y nuestra recomendación siempre, y es lo que hemos hecho en estos 10 años en todos nuestros experimentos, es combinar, es decir, utilizar técnicas objetivas, es decir, los registros que nos hace el eye tracker y sus métricas, y siempre técnicas subjetivas, es decir, combinar con cuestionarios de percepción del usuario e incluso con técnicas de retrospective thinking aloud, es decir, nos sentamos con el usuario y revisualizamos el vídeo para preguntarle, bueno, pues aquí por qué paraste, aquí este orden por qué lo has realizado a la hora de explorar la información, es decir, siempre contrastar con lo que el usuario nos pueda decir. Y bueno, con esto termina mi presentación. Espero haber dado respuesta muy por encima de todas esas preguntas iniciales, sobre todo, ya decía, enfocado a aquellas personas que han oído hablar de la técnica y les gustaría empezar a utilizarla. Y bueno, todos nuestros estudios, como ponía antes, están en esta URL. Y ahí está mi información de contacto, pues si quieren mandarme algún correo electrónico, alguna posibilidad de colaboración, pedirme algún documento o lo que sea, pues quedo a disposición de a quien me interesa el tema.